Hola, espero que estén bien. Damos inicio a nuestra tercera clase de Historia de Bolivia. El tema que vamos a tratar hoy son los ejércitos libertadores. Ya en la anterior sesión habíamos hablado sobre los levantamientos de Chuquisaca y La Paz en 1809, los cuales nacieron en el Alto Perú, hoy Bolivia. Posteriormente, en mayo de 1810, se da la Revolución de Buenos Aires. Es a partir de las mismas que se da lugar a varios otros levantamientos, con lo que iniciamos el tema de hoy, no sin antes recalcarles la importancia de los objetivos de clase, ¿sí? Deben de ponerle especial atención a todas las cuestionantes que nos planteamos al inicio de cada clase. Bien, damos inicio al desarrollo del tema. Recordemos que los ejércitos auxiliares, de los cuales hablamos en la anterior clase, entraron en acción entre los años 1810 a 1817, enviados por el gobierno o Junta de Buenos Aires a liberar el territorio alto peruano. Sin embargo, estos otros levantamientos fueron ajenos a la marcha de los ejércitos auxiliares. Ojo con ese dato. Entre estos otros levantamientos destacamos a Cochabamba en septiembre de 1810, a Oruro en octubre de 1810, a Potosí en noviembre de 1810, a Santa Cruz en mayo de 1811. Todos estos levantamientos tenían un común denominador, el cual era la adhesión a la Junta de Buenos Aires, lo que equivalía a declarar su independencia de la corona española, que eso era lo que se estaba buscando, ¿verdad? Entre estos otros levantamientos es importante destacar la heroica resistencia de las heroínas de la Coronilla. En mayo de 1812, Cochabamba se levanta una vez más, ojo con ese dato, a la cabeza de Esteban Arce, el cual fue derrotado por el ya conocido Goyeneche, quien pese a su victoria se topó con la resistencia de las mujeres cochabambinas, quienes se atrincheraron en la colina de San Sebastián, hoy conocido como la Coronilla, un 27 de mayo de 1812. El Alto Perú, territorio en el cual se encontraba la Real Audiencia de Charcas, era la más rica de las colonias españolas, por lo que los realistas no se resignaban a perderla y en consecuencia lucharon por mantenernos bajo su dominio. Incapaces de armar ejércitos regulares, los patriotas altoperuanos optaron por guerrear empleando el sistema de las guerrillas. ¿Pero qué eran las guerrillas? A los grupos guerrilleros instalados en un territorio determinado, el historiador argentino Bartolomé Mitre llama republiquetas. Entre 1811 y 1821 en el Alto Perú nacen y se consolidan las guerrillas, formando las llamadas republiquetas, quienes tenían un fuerte sentido de independencia, siendo autónomos en sus decisiones con ligeros lazos al gobierno o Junta de Buenos Aires. Entonces decimos que las guerrillas llamadas republiquetas era un sistema de guerra en donde pequeños grupos de patriotas atacaban por sorpresa a los realistas. 6 fueron las principales republiquetas que lucharon en el Alto Perú. La republiqueta de Larecaja, comandada por el sacerdote Ildefonso de las Muñecas, la republiqueta de Cinti, a la cabeza de Vicente Camargo, la republiqueta de La Laguna, en donde destacaron Manuel Asensio de Padilla y su esposa Juana Azurduy de Padilla. También estaba la republiqueta de Santa Cruz, a la cabeza de Ignacio Warnes. La republiqueta de Misque, comandada por el patriota Antonio Álvarez de Arenales, y finalmente la republiqueta de Ayopaya, a la cabeza de José Miguel Lanza, siendo esta republiqueta la que más destacó entre todas.
En este punto de la historia entra en acción Simón Bolívar, quien en 1819 inicia sus campañas. Después de los triunfos en Boyacá 1819 y Carabobo 1821, los ejércitos libertadores estaban consolidados en el norte, y es entonces que Bolívar emprende su gran sueño. ¿Cuál era el gran sueño de Bolívar? La libertad de toda América. Vence la resistencia de Pasto y Popayán y avanza rumbo a Quito, esta vez encomendando las tropas al general Antonio José de Sucre, quien vence en Pichincha. Otro personaje importante es Andrés de Santa Cruz, quien participa en la batalla al lado de los patriotas. Los ejércitos libertadores tuvieron dos grandes comandantes: José de San Martín, quien controlaba el sur, y los ejércitos de Bolívar, que controlaban el norte. Por su parte, José de San Martín, recordado por sus victorias ante los realistas en las batallas de Chacabuco en 1817 y Maipú en 1818 en la región de Chile, eligiendo la ruta de los Andes, ya que atravesó la cordillera con su ejército en defensa de la causa independentista. Es importante mencionar que el general José de San Martín es reconocido como libertador de las repúblicas de Argentina, Chile y Perú. No podemos dejar de mencionar la biografía del libertador Simón Bolívar, quien nació en Caracas el año 1783, tuvo como maestro a Simón Rodríguez, fue hijo de una familia relativamente acaudalada, realizó sus estudios en Europa, en este caso para ser más precisos en España. Pasó a Italia, subió al Monte Aventino en Roma, jurando allí dar libertad a América. Su gran sueño era la Unión Americana y así crear un gran estado. Desde el año 1809 se había propagado los levantamientos hasta llegar a la independencia de todos los países latinoamericanos, quedando solo la Real Audiencia de Charcas en manos de los realistas. Por lo cual Andrés de Santa Cruz, miembro del Estado Mayor de Bolívar, intercedió para que los ejércitos libertadores al mando de Simón Bolívar y Antonio José de Sucre ingresen al Alto Perú y vencieran las batallas que fueron determinantes y decisivas para terminar definitivamente con el dominio español. Pero ¿cuáles fueron estas batallas? La batalla de Intermedio Cepita, que se da en 25 de agosto de 1823 al mando del general Andrés de Santa Cruz. La batalla de Junín, que se da un 6 de agosto de 1824 al mando de Simón Bolívar. Y la batalla de Ayacucho, que se da un 9 de diciembre de 1824 al mando de Antonio José de Sucre. Después de las batallas de Junín y Ayacucho, los patriotas altoperuanos tenían la ferviente decisión de declararse un territorio independiente a las provincias de Buenos Aires y a territorio peruano. Por lo que el patriota Casimiro Olañeta llegó al Desaguadero un 3 de febrero de 1825, donde ya estaba el mariscal Antonio José de Sucre, procedente de Cusco. Ambos cabalgaron lado a lado rumbo a la ciudad de La Paz, donde el 9 de febrero se promulgó el decreto en el que se basó la independencia de Bolivia. Pero ¿qué decía ese decreto? En este decreto se determinaba que una asamblea decidiría sobre la suerte de las provincias altoperuanas. Dicho decreto es considerado como la base fundamental de la independencia de nuestro país, ya que llamaba a una asamblea constituyente que debía reunirse en la ciudad de Oruro el 15 de abril de 1825. Sin embargo, esta asamblea no se llevó a cabo en dicha fecha a causa de la batalla de Tumuzla, que se dio un 1 de abril de 1825, en donde el último reducto realista se negaba a renunciar al territorio altoperuano.
Fue Carlos Medinaceli quien derrotó a los realistas, liberando definitivamente al territorio de Charcas del dominio español. Es de esta manera que se llega a la parte más importante para todo boliviano: la Asamblea Constituyente y la creación de la República. La Asamblea Constituyente se llevó a cabo un 10 de julio de 1825 en la ciudad de Chuquisaca. Esta asamblea estaba presidida por José Mariano Serrano, compuesta por 48 asambleístas. Pero ¿qué pasó en esta asamblea? Esta asamblea terminó el 28 de julio y en agosto se votó por 3 opciones. ¿Cuáles eran estas opciones? La primera, unirnos a la Argentina. La segunda, unirnos al Perú. Y la tercera, ser un Estado soberano e independiente. ¿Cuál ganó? Evidentemente, la opción de la independencia. De esta manera nacía nuestra república, siendo el primer presidente Simón Bolívar. Sin embargo, el Libertador tuvo una breve estadía en nuestro país, dejó la Constitución vitalicia y retornó a Colombia, dejando el gobierno al mariscal Antonio José de Sucre. Finalmente, es importante mencionar que los difíciles años de lucha por nuestra independencia dejaron a nuestra nueva república en una situación de política inestable y una economía destrozada, pero daba sus primeros pasos como un Estado independiente, libre y soberano, capaz de gobernarse por sí mismo. En este punto de la clase llegamos a la parte resolutiva de la misma y comenzamos a responder las cuestionantes planteadas. Comenzamos con la primera. En agosto de 1825, ¿quién fue el libertador que, cruzando el Desaguadero, se dirigió a La Paz y de allí a Potosí, donde cumplió su promesa de subir al cerro para enarbolar las banderas de la libertad, recordando así la promesa de libertad de América hecha en el Monte Aventino de Roma? La respuesta, inciso A, Simón Bolívar. El segundo nos dice: los grupos guerrilleros instalados en un territorio determinado fueron denominados republiquetas por el historiador argentino. Respuesta, inciso A, Bartolomé Mitre. Seguimos. El tercero nos dice: abandonó el proyecto de llegar a Lima a través del Alto Perú, eligiendo la ruta de los Andes, atravesando con su ejército y penetrando en Chile, donde venció a los realistas en las batallas de Chacabuco y Maipú. Fue emprendida por el general. Respuesta, inciso A, José de San Martín. Entonces, por favor, vamos a asociar a José de San Martín con las batallas de Chacabuco y Maipú realizadas en territorio chileno, ¿sí? El cuarto nos dice: el libertador que tuvo como maestro a Simón Rodríguez pertenecía a una familia acaudalada de Caracas. Realizó sus estudios en España y cuando estaba en Italia subió al Monte Aventino en Roma, jurando allí dar libertad a América. Respuesta, inciso B, Simón Bolívar. Entonces, una vez más, asociamos a Simón Bolívar con el Monte Aventino en Roma y el juramento que realizó en el mismo. El quinto: el decreto promulgado por Antonio José de Sucre el 9 de febrero de 1825, en el que se basó la independencia de Bolivia, convocaba a una. Respuesta, inciso A, Asamblea Constituyente, siempre basándonos en la bibliografía proporcionada por la universidad, ¿sí? Continuamos.
El sexto. Consumadas las batallas de Junín y Ayacucho, Antonio José de Sucre, procedente de Cusco, llegó al desaguadero donde se encontró con Casimiro Olañeta y promulgó un decreto que en la historia de nuestro país es conocido como la piedra fundamental para la creación de Bolivia. Respuesta inciso B, decreto de 9 de febrero. La séptima nos dice: en el periodo que va de 1811 a 1821 en el Alto Perú, nacen y se consolidan las guerrillas formando, respuesta inciso B, republiquetas. ¿Sí? Entonces asociamos siempre guerrillas con republiquetas a partir de ahora. La 8 nos dice: después de los triunfos en Boyacá y Carabobo, los ejércitos libertadores estaban consolidados en el norte. Entonces Bolívar emprendió su gran sueño, la libertad de toda América. Vence la resistencia de Pasto y Popayán y avanza rumbo a Quito, encomendando las tropas a, respuesta inciso C, Antonio José de Sucre. La novena nos dice: la asamblea constituyente convocada por Antonio José de Sucre, realizada en Chuquisaca el 10 de julio de 1825, fue presidida por el chuquisaqueño, respuesta inciso A, José Mariano Serrano. La décima nos dice: después de su breve estadía en Bolivia, donde dejó la constitución vitalicia, Bolívar retornó a Colombia. Dejó el gobierno a, respuesta inciso B, Antonio José de Sucre. La 11. Los difíciles años que llevaron a la audiencia de Charcas a su independencia con respecto a España y a su autonomía con respecto a dos virreinatos de los cuales dependían alternativamente, dejaron a la nueva República de Bolivia en una situación, respuesta inciso A, política inestable y economía destrozada. Y finalmente la número 12 nos dice: la República nació la vida independiente con el nombre de, inciso C, República de Bolívar. Una pregunta relativamente fácil. De esta manera terminamos la clase de hoy. Nos vemos en una siguiente sesión para seguir estudiando la historia como debe ser contada.